Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabo y te doy gracias. Gracias, Señor, en primer lugar por tu perdón, por la oportunidad de la salvación que nos da en ti, Señor. Que con tu amor nos has acogido, nos has abrazado, nos has perdonado y nos has dado nueva vida. Te ruego, oh Dios, en esta hora que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, a lo que tú quieres decir, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestra condición para transformar nuestras vidas. Bendícenos en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo y que nos guíe a todo en la comprensión y en la obediencia a tus enseñanzas, Señor. También que bendigas a todos aquellos que nos están escuchando, oh Dios, por las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos en la vida humana es quiénes somos. ¿Cuál es nuestra identidad? Y son una de las 3 preguntas fundamentales de la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Quiénes somos cuando conocimos a Jesucristo? ¿Quiénes éramos antes? ¿Quiénes somos ahora que hemos encontrado a Jesucristo en el camino de nuestra vida? ¿En qué nos hemos transformado? ¿En qué nos hemos convertido con el paso de los años? Viniendo a la iglesia, recibiendo sus enseñanzas. O sea, el quiénes somos y en lo que nos convertimos en nuestra vida no está determinado por las circunstancias. Muchas veces nosotros le achacamos la culpa de nuestro comportamiento y de la manera en que nosotros actuamos en la vida a las circunstancias. Pero lo cierto es que las circunstancias son el telón de fondo de nuestra vida, pero no son lo que determina quién eres tú. ¿Quién eres tú en Jesucristo? ¿Y cómo respondes a las diferentes situaciones que se presentan en tu vida? Porque cuando hablamos de fe cristiana, estamos hablando de relaciones. Estamos hablando de nuestra relación con Dios y también de nuestra relación con nuestro prójimo. Y muchas veces, en el mundo que vivimos, nos hieren. Somos personas que hemos sufrido o que hemos hecho sufrir a otros. Esta escritora, este es un libro que me regaló Ivonne, nuestra hermana que venía aquí en una de las visitas que le hice a su casa. Ivonne me regaló este hermoso libro que se titula La libertad del perdón. Y lo he estado leyendo últimamente, porque una de las cosas que más he tenido que hacer en este último tiempo es perdonar. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero últimamente en mi experiencia personal he tenido que perdonar muchas cosas. He tenido que perdonar, no voy a entrar en detalle, pero he tenido que perdonar muchas cosas en diferentes ámbitos de la vida. Incluso en el trabajo, en la iglesia, he tenido que perdonar muchísimo a gente que de alguna manera he sentido que me ha herido. Esta escritora dice algo muy importante. Vivimos en una generación de gente herida que necesita ser curada. La gente constantemente se siente que la vida no le va bien, siente que le están haciendo injusticia en los diferentes ámbitos de la vida. Gente que está herida. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, debería ser la iglesia el lugar, el espacio ideal para todos los que llegan aquí y se encuentran con Jesús puedan ser sanados de esas heridas. ¿Amén? Debería ser eso. Debería ser la iglesia el lugar indicado. Creo que uno de los propósitos fundamentales, y Jesús mismo lo dice en la palabra, dice: yo he venido a sanar a los enfermos, a curar, a dar vida.
Y ese es uno de los propósitos fundamentales, una de las tareas primordiales, una de las tareas pastorales más importantes de la iglesia es precisamente sanar a las personas heridas. Ahora, detrás de todos estos problemas que podemos encontrar en la vida, detrás de la injusticia y el daño que nos han ocasionado, nosotros podemos escondernos y jugar siempre, y nos gusta ese papel, muchas veces jugar al papel de la víctima. Tenemos una mirada estrecha de lo que sucede en la vida y siempre achacamos la culpa al otro. O sea, por lo general nos presentamos como víctimas, y esto es una mentira muy peligrosa, porque los problemas que surgen en las relaciones humanas, mire la palabra relación, siempre tienen que ver con una de las dos personas. Una puede tener mayor culpa que la otra, pero las dos intervienen en ese problema. Ahora, cuando te ofendes, y esto es lo que quiero tratar, cuando alguien te ofende, cuando alguien es injusto, cuando alguien levanta falso testimonio de ti, cuando alguien hace cosas que te dañan, que te hieren, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes al ofensor? Cuando nosotros leemos este pasaje, es interesante porque nosotros nos quedamos en el pasaje de los versos 21 y 22, pero hay tanto aquí en este capítulo. Si nosotros leemos en todo el contexto de hasta 7 veces, Señor, de la pregunta de Pedro, que le pregunta, Señor, hasta 7 veces. Y es una pregunta que a nosotros nos parecía, bueno, que poco Pedro pidió, ¿no? 7 veces perdonar. ¿Cuántas veces hemos tenido que perdonar? Y quizás nosotros nos sintamos ahora orgullosos aquí en medio de esta audiencia y digamos, pero yo he perdonado mucho más de 7 veces en mi vida el daño que me ha ocasionado una persona o tal persona. Pero lo cierto es que para la ley judía, lo que decía la ley era que usted podía perdonar al ofensor, al mismo ofensor por supuesto, 3 veces. O sea que Pedro de alguna manera está yéndose por encima de los estándares de la ley judía de aquella sociedad. Está diciendo, hasta 7 veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano si viniere contra mí, pecare una y otra, hasta 7 veces. Dando a entender que, bueno, Señor, yo voy a hacer algo bastante grande delante de ti, voy a impresionarte, voy a perdonar a mi hermano más que lo que la ley lo permite, voy a ir más allá, voy a perdonar hasta 7 veces. Pero si nosotros leemos el contexto, nos damos cuenta de algo que a veces nosotros no profundizamos cuando leemos la Biblia. El contexto del capítulo 18 comienza con una discusión que hay entre los discípulos de quién es el mayor. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre está presente en el corazón humano y nosotros no estamos ajenos a eso. El orgullo, el deseo de presentarse delante de Dios como mejor que los demás, como más actos de la gracia divina, como si nosotros pudiéramos ganarnos el perdón y la misericordia de Dios por actos religiosos. Había un conflicto allí. Ellos estaban disputando a ver quién de ellos era el mayor. Y Jesús le llama la atención y le dice así la palabra, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que desde el mismo origen de la comunidad cristiana, y se discute mucho si fue en el movimiento de Jesús o si fue cuando vino Pentecostés, pero yo creo que todas las cosas tienen una relación muy estrecha. Desde el mismo origen de aquel grupo de seguidores que se convertirían en los apóstoles, en los enviados de Dios para anunciar la buena nueva del reino, había problemas, había discusiones entre ellos, había un contexto de problemas y había ocasiones en que hacían tropezar a aquellos que
eran más pequeños en la fe. Y Jesús constantemente, en su amor y en su gracia, está llamando la atención sobre algo que es muy importante, porque todos decimos amar a Dios, pero yo lo decía en el culto pasado, pero amar al prójimo, pero amar a los enemigos, pero volver la otra mejilla, pero caminar una milla extra. Eso no es tan fácil. Sin embargo, sin eso, sin esa expresión profunda del amor, que es precisamente perdonar al ofensor, para poder ser perdonados por Dios como requisito fundamental para ser herederos de ese reino, como bien nos dice en la palabra, en un contexto de oración. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Y qué más dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y... Díganme ustedes, ¿y cómo? Entonces, si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, a quienes nos ofenden, entonces Dios no nos perdona. No es tan fácil ser un hijo de Dios y entrar en la dimensión espiritual del reino, ¿verdad? Ahora, una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que ¿cómo yo puedo perdonar a mi hermano? Pensemos por un momento en personas que nos han hecho daño y que aún ese dolor persiste en nuestros corazones. Todavía hay raíces de amargura que no han sido arrancadas. Hay alguien en tu vida, o quizás haya más de alguien, que quizás te haya hecho daño en el pasado. Este libro habla de historias bien difíciles de aceptar y de perdonar. Mujeres que han sido violadas, mujeres que han pasado por cosas terribles, heridas y cicatrices que han tardado en curar tanto tiempo. Y una de las cosas que decía en este libro es que cuando usted no perdona, la amargura entra en su corazón. Cuando usted está herido y su herida no ha sido curada por Dios, usted no está capacitado para ministrar a otros y para liderar un grupo. Yo estaba pensando mucho en esto. No estamos aptos para evangelizar cuando en el seno de nuestra comunidad todavía no estamos totalmente curados. Y la amargura, les voy a enseñar una foto. ¿Saben que quien ilustró este libro, porque el libro está muy lindo, es un pintor cubanoamericano, de apellido Portuondo, creo que es. Y él pintó el rostro de la amargura. Ahora se me perdió el rostro de la amargura, perdonen. Mírenlo aquí. Este es el rostro de la amargura. Así que cuando nosotros no perdonamos y sucumbimos ante la amargura, podemos vernos así. Yo espero que ninguno de ustedes quiera verse así, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque es como un ácido. La amargura es como un ácido que va destruyendo por dentro. Es como un ácido, es algo que carcome la vida y que no te permite ser feliz. Cuando usted no es capaz de perdonar a las personas, cuando usted no deje que la gracia de Dios y el amor de Dios obre en usted para que usted perdone a aquel que le ha ofendido, entonces usted es como que se ha encerrado en una prisión de amargura y tristeza, y cuando se ha cerrado ha cogido la llave que permite abrir esa prisión y la ha tirado y la ha botado bien lejos. Y así le pasó a una joven que había sido
violada por 3 amigos, por 3 compañeros, a los 16 años. 16 años, ¿se imaginan? Sus mejores amigos la violaron. Y lo cuenta este libro. Es un testimonio. Y sin embargo ella guardaba eso en su corazón por muchos años, por mucho tiempo. Hasta que un día conoció a Cristo y cogió y le dio la llave a Cristo para ella salir de esa prisión. ¿Cuánto daño produce la amargura, la tristeza, el rencor, los resentimientos en la vida del ser humano? También está la manera en responder. Mucha gente dice ojo por ojo, diente por diente. Ya me la pagarás. Ya me la pagarás. Creo que había hasta un muñequito, el del lobo, un muñequito ruso que decía, me la pagarás. Y en un contexto de juegos y cosas y de niños, pues bueno, me la pagarás. Pero a veces nosotros somos como niños, que no crecemos en la fe, no maduramos, no perdonamos. Perdonar no es tan fácil. Perdonar implica pagar por el daño que te ha ocasionado otro. Imaginémoslo así, tienes algo valioso, un jarrón que has comprado, y viene tu hijo y lo rompe. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, padres y madres, abuelos, tíos? Perdonar. Pero el jarrón costó caro. Y usted va a pagar por eso. Y eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pagó el más alto de los precios. El horror de la cruz. Por todos nosotros. Por todos los que en la historia humana hemos ofendido a Dios. Y usted dirá, yo nunca he ofendido a Dios. Yo siempre le he sido fiel a Dios. Si has ofendido a alguien de palabra o de acción o de pensamiento, si tan solo has pensado algo malo sobre tu hermano o sobre un amigo, compañero de trabajo, has pecado. Llegamos a la conclusión sencilla, mis queridos hermanos, que todos, como dice la Biblia, somos pecadores y necesitamos con urgencia del perdón de Dios. Amén. Si no, no somos salvos. Así de sencillo. Si no, no nos podemos presentar como justos delante de Dios, porque Él es el que nos justifica a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso lo entendemos, lo sabemos. No estoy diciendo nada nuevo, pero qué difícil es aplicar el perdón, qué difícil es amar hasta el nivel de perdonar a aquellos que han hecho un mal. Y mientras más grande es la ofensa, más tiempo lleva. Más nos cuesta salir de esa prisión de la amargura y de la tristeza. Por eso lo importante y lo que yo quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano, hay que entregar ese dolor, ese mal pensamiento a Dios. Si todavía queda algo ahí en tu corazón contra alguien que conoces, entrega ese dolor a Dios. Como dice Proverbios 20:22, nunca digas me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Y ahí está el punto, es que siempre nos convertimos en jueces. Nos gusta dictar sentencias sobre el otro. Nos gusta estar aquí, pero no nos gusta estar aquí. Al nivel de que somos pecadores todos, de que nos equivocamos, de que decimos cosas que a veces hacen daño. Queremos que nos perdonen cuando nosotros tomamos conciencia de nuestros errores. Pero cuán difícil nos resulta perdonar a aquel que nos ha ofendido. Es difícil, pero no es imposible si entregamos todos esos resentimientos, todos esos tipos de sentimientos negativos que amargan nuestra vida, que nos separan de Dios. Porque cuando no perdonamos, nos estamos separando de Dios. Nos estamos separando de nuestro prójimo. Ese es el mandamiento más grande. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Cómo podemos activar nuestra fe y llevar adelante proyectos
y motivarnos uno a otro si todavía nosotros no estamos amando a nuestro prójimo al nivel de un perdón. ¿Por qué hay que entregarle a Dios el dolor? Porque mía es la venganza, yo pagaré. Solo Dios puede asimilar el daño y el pecado humano sin devolver mal por mal. Nosotros no estamos así. Nosotros no tenemos la suficiente paciencia con el hermano o con la persona que nos ha hecho daño. Y lo más fácil que hacemos es evadir nuestro compromiso que tenemos con él. Porque somos guardas los unos de los otros. Acuérdense de la historia de Caín. ¿Soy acaso yo guarda? Sí, lo eres. Lo somos todos. No es solo el pastor. No, el pastor sí. El pastor tiene que perdonar. El pastor tiene que hacer esto. El pastor tiene que hacer lo otro. Todos somos pastores unos de los otros. En fin de cuentas, la iglesia de Jesucristo y nosotros creemos en el sacerdocio universal del creyente. Nosotros debemos cuidarnos, pastorearnos, velar los unos de los otros, amarnos y perdonarnos. Dejar que Dios sea el juez. Entrégale tu justicia imperfecta y pecadora a Dios, que es el que sabe bien, el que discierne los corazones, el que actúa con sabiduría, pero sobre todas las cosas, el que actúa con misericordia y gracia. Porque nosotros no siempre somos misericordiosos con quienes nos ofenden. Es permitir que Dios nos transforme a la imagen y semejanza suya, no a nuestra imagen y semejanza, no a lo que nosotros creemos que debemos ser. Pero también sucede algo importante. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio y esa persona es ofendida? Todos conocemos los abusos que muchas veces han sufrido las mujeres. La violencia doméstica no es algo de extrañar en este mundo. Sucede a diario en muchos rincones del planeta. ¿Qué pasa cuando esa persona te ofende? El deber cristiano es perdonar. El deber cristiano es olvidar ese dolor, no vivir, no revivir ese momento de dolor y de sufrimiento. Pero a veces es muy necesario apartarnos de esa persona que nos está haciendo daño. Esto puede sonar un poco raro en un contexto cristiano, pero es lo mejor. Hay que esperar el tiempo de Dios. Que Dios sea a través de la oración y el Espíritu Santo el que cure nuestras heridas y el que nos permita reencontrarnos con esas personas. No siempre, no necesariamente perdonar a otra persona significa que usted tiene que ser amigo de esa persona. En el trabajo, estoy hablando ya en un contexto fuera de la iglesia. A veces perdonamos cosas que nos hacen en el trabajo, en la sociedad, en cualquier ámbito de la vida, pero no necesariamente usted tiene que convertirse en amigo de esa persona. A veces tiene que alejarse para evitar más daño y más dolor en su vida. A veces incluso debe recurrir a las autoridades y a la justicia para que el daño no siga perpetuándose en la vida. Dice Proverbios 17:9 en esta versión que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Entonces yo le estoy invitando en esta mañana. Todos nos gusta tener los jardines lindos y llenos de flores, que nos perfumen, ¿verdad? Que cuando usted llegue a su hogar, usted encuentre el jardín y todas esas malas hierbas que usted la ve que le está haciendo daño a sus plantas, usted las arranca. Vamos hoy, en esta mañana, y esa es mi propuesta, mi querido y mi querida hermana, a tratar de dejar que sea Dios el que cultive ese amor del perdón en nosotros. Cuando nosotros perdonamos, estamos haciendo florecer la vida que Cristo nos ha regalado. Amén. Vamos a intentar eso y podemos hacerlo de una manera. Podemos, como decía esta señora, usted puede coger, esta escritora, una lista y poner en esa lista a las personas que lo han ofendido y poner en otra lista el daño que le han ocasionado y orar por esas personas para que sea Dios. Quizás muchas personas de las que no están aquí hoy en esta mañana no han sabido cómo perdonar. Me atrevo a decir eso.
no han sabido perdonar, no han sabido asumir el daño del otro, el pagar lo que le hicieron. No han tomado la iniciativa, como Dios lo ha hecho siempre. En esto consiste el amor de Dios, en que Dios nos amó primero y nos entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan capítulo 4. Cuando usted ama a Dios, cuando usted ama al prójimo, no importa lo que haya sido en su vida, no importa lo que haya hecho. En esa relación con Dios llegará un momento en su vida en que Dios le va a decir, mira, deja que dame todos esos resentimientos, dame todo ese dolor, todo ese daño que te han causado, dámelo a mí. Que yo voy a sanar tus heridas. Que yo voy a orar para que haya reconciliación. Que yo voy a orar para que haya paz. Vamos a cultivar el amor. Hay una historia. Era una mujer, una madre que pasó algo terrible en la vida. Era descendente de judíos. Los llevaron a un campo de concentración. Ella y todos sus hijos y toda su familia. Ella vio morir a sus hijos. Eran 5 hijos que tenía. Los vio morir uno a uno. Solo quedaron sus restos. Y ella guardó esos restos. Hizo un brazalete con algunos de esos pequeños huesitos de sus hijos. Y se dedicó a hacer obras de amor en un ministerio para niños. En una ocasión, en una conferencia, cuando aquel ministerio había tenido éxito, y al ver todo ese testimonio de amor, nadie sabía esa historia, a alguien se le ocurrió preguntar por qué traía ese brazalete de huesos. Y él le dijo, estos son los huesos de mis hijos que murieron. Y esto es un recordatorio de que nunca debo dejar de amar a los niños. Es la manera de convertir la tristeza, el dolor, las injusticias, los golpes duros de la vida que nos han causado daño en amor. Es cultivar el amor. Es perdonar al ofensor. Es hacer algo proactivo en favor de ese amor y esa gracia de Dios. No es encerrarnos en una prisión de resentimiento. Es ser compasivos y perdonarnos mutuamente. Como dice la palabra en Efesios, por gracias ustedes han sido salvos. Pura gracia. La gracia es el perdón. La gracia es lo que no merecemos. Lo que merecemos quizás sea que nos encierren, que nos condenen. Pero la gracia es perdón. Es ser pacientes en el amor, esperando que sea Dios el que nos transforme. Ahora, muchas veces no vamos a olvidar eso. No vamos a olvidar lo que pasó. Porque tenemos memoria. Dios nos dio una memoria para recordar los eventos de nuestro pasado. A no ser que tengamos algún problema. No se trata de olvidarlo todo, sino de recordar lo que pasó, pero ya no con odio ni con resentimiento. Recordarlo con paz. Recordarlo como un proceso en tu vida donde Dios ha ido forjando nuestro carácter, donde nos ha ido puliendo, donde muchas veces hemos tenido que confrontar con esos problemas y esas dificultades y sentirnos mal. Pero es Dios obrando para que nosotros aprendamos de su perdón, aprendamos a valorar la grandeza de su amor y de su entrega allí en la cruz, y aprendamos a vivir con amor, con humildad, con sencillez de corazón, amándonos como Él nos amó y nos perdonó allí en la cruz. Muchas veces las personas te ofenden por cosas que ni siquiera ellos tienen conciencia de que te están ofendiendo. Hay gente que ni siquiera es consciente del daño que muchas veces produce en tu vida.
y cree que lo que está haciendo es lo correcto delante de Dios. Y hay historias muy ilustrativas, y voy a terminar con esto, la historia, por ejemplo, de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso consintió la muerte de Esteban, llevaba cartas para apresar a los cristianos, estaba metiendo en la cárcel y consintiendo la muerte de aquellos cristianos. ¿Se imaginan este perseguidor de la iglesia cuando fue llevado allí a casa de Simeón? Que el Espíritu Santo lo guió y en el camino a Damasco él quedó ciego por el resplandor de la gloria de Dios. Y Dios lo llevó allí. Y era la respuesta natural. ¿Cómo voy a recibir en mi casa a un perseguidor de la iglesia? Esa fue la primera pregunta que preguntó Simón. Pero esa es la gracia, ese es el perdón, es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad que Dios nos ha dado a todos, que nosotros debemos dar a las personas que también nos han fallado. Porque no siempre somos víctimas, también nosotros nos equivocamos, también nosotros ofendemos, también nosotros muchas veces no actuamos conforme al amor de Dios. Que Dios nos haga repensar en esto, en esta mañana. Y cuando nos venga a la mente la pregunta que se hizo Pedro, ¿hasta cuándo tendré que perdonarte? Entendamos que la enseñanza quiere decirnos que debemos perdonar siempre. Que debemos perdonar tantas veces como nos ofenden. Que la gracia y el amor de Jesucristo more por siempre en nuestros corazones, de manera que nosotros sepamos perdonar, pero perdonar de corazón y vivir en su amor y en su gracia para con todos. Amén.